Cuando falten balas, empezaré a cargar la escopeta con huesos de aguacate. Mataré a todos esos ecoterroristas, los eliminaré con huesos de aguacate. Me saludó. Llamémoslo Martini. Con su calvicie, cubierta con un sombrero de vaquero y unos restos de cabello canoso sobre la oreja, se parecía a Danny DeVito en Alguien voló sobre el nido del cuco. No quiso dar su nombre y apellido. Demasiado arriesgado en tiempos de Google, se carcajeó en voz alta. Rápidamente descubrí que Martini no soportaba a los estadounidenses, ni a los políticos, la televisión, a los dentistas, a los cárteles, a las mariposas, a las mujeres quejicas, a su barriga caída, a los ecólogos, el tequila, la amabilidad forzada, las conversaciones vacías, a las personas puntuales y a los periodistas. A estos últimos porque, según él, estaban al servicio de los estadounidenses, los políticos, los cárteles y los ecólogos y, aquí una mirada insinuante, las mariposas. No pude ni emitir sonido antes de quedar bajo sospecha. Durante un rato nos sumergimos en el silencio, sentados en la terraza de una casa bien cuidada y con vistas a la plantación. Era un silencio más bien áspero, interrumpido solo por la sacudida de la ceniza de su cigarrillo y el lloriqueo del perro, llamado Semilla. Vine a verlo para preguntar qué le podía haber pasado a Homero, porque muchas sospechas recaían sobre los productores de aguacate, como el mismo Martini, que buscaban nuevos terrenos para sus plantaciones, incluso en los alrededores de la reserva de mariposas. Durante un buen rato evité la pregunta. Hablamos, en cambio, sobre la guerra del aguacate. 6 años antes de la desaparición de Homero, viajé a Tierra Caliente, una región al suroeste del estado de Michoacán. Era tierra de aguacates y limas, ubicadas a unos 200 kilómetros del vecindario de Homero. Un terreno donde el bosque había cedido espacio a los campos agrícolas y el viento había secado la tierra por completo. Fue ahí donde comenzó el conflicto entre los grupos de autodefensa, unidades formadas en gran parte por agricultores, y los cárteles. Martini también estuvo ahí metido. En el aire se percibía el olor a diésel quemado. Monstruos de acero se deslizaban por el asfalto de la carretera federal de Apachigán a Guililla, dejando tras de sí un hilito de aceite y una nube de polvo. Toyotas descoloridos y destartalados, con tracción en las 4 ruedas y vidrios a prueba de balas con los faros desorbitados. Detrás de ellos iba un todoterreno con placas de hierro en las puertas y manchas de óxido que desde lejos parecían heridas supurantes. Un Suzuki rojo traqueteaba con el parachoque. En la caja, los agricultores habían colocado barricadas de chapa ondulada y sacos de arena. La chapa giratoria en el techo permitía al francotirador alcanzar a los adversarios. Al final iba un Nissan blanco con neumáticos gastados, una inscripción negra en la carrocería que decía autodefensa y montado en la plataforma de carga un pequeño muro con aperturas para rifles. De las camionetas de caja abierta asomaban los cañones de las armas, viejos rifles para zorro, M1s, M14s, R15s y los llamados cuernos de chivo, como se conocían a los Kalashnikov, todos envueltos en cinta naranja. Me sentí, como en la peli de Mad Max, le solté a Martini intentando animarlo. Todas esas películas son juegos de gringos y aquella guerra sucedió de verdad, respondió desganado mientras se acomodaba en la silla. Y no disparaban con huesos de aguacate. Sin embargo, el único miedo que tiene un hombre de mi edad son los impuestos. Luchábamos por una buena causa, pero luego todo se derrumbó. Este fragmento que acabo de leer es uno más del libro que hoy venimos aquí a presentar. Agua, historia de un secuestro, de Simon Oprichek. Sí. Más o menos. Muy bueno. Él habla bastante mejor español que yo y lo aprende sobre la marcha. No lo ha estudiado, pero lleva 3 días en España promocionando este libro. Y bueno, pues tiene esa facilidad que tiene él, y no sé si todos los polacos en general, de aprender cualquier idioma que no es el suyo, porque supongo que el polaco debe ser un idioma bastante complicado y ya una vez que lo aprende, todos los españoles, pues, es pan comido. ¿Este libro qué es? Este libro es
un reportaje, una crónica periodística, pero una crónica periodística de las que ya no se hacen. Yo que soy periodista o trabajé como tal durante una serie de años, siempre veía como una cosa lejana a todas aquellas personas que eran capaces de contar lo que estaba sucediendo, pero lo que estaba sucediendo en los lugares donde estaban sucediendo cosas, no lo que tú estás viendo por Twitter o por Instagram, por lo que sea, que es realmente lo que se hace ahora. Recuerdo que yo estaba todavía en El País, acababa de empezar Twitter, y yo decía como una broma, como una especie de chaladura, digo, algún día, ya veréis, las noticias empezarán hablando, no sé qué ha dicho en Twitter. Eso no es una broma, eso es lo que está sucediendo. Viviendo absolutamente absorto en las pantallas, hay todavía unas personas como Simon que decide irse al otro lado del mundo, recorrerlo entero, para intentar descubrir, en este caso, una desaparición, un secuestro, un asesinato. Homero Gómez, que es el protagonista, que también es el cliffhanger de esta historia, era un activista mexicano, digo era porque primero lo secuestraron, después apareció asesinado, que cuidaba un santuario de mariposas monarcas, un sitio único, lo alto de una colina, donde iban las mariposas a migrar, bueno, ¿cómo hacen las mariposas? Que pasan de todo pasan de todo el proceso, y era el lugar donde se cuidaban aquellas mariposas. Tenía un significado sagrado para la gente del lugar. Y también era un espacio con un valor medioambiental importante, porque muy cerca de allí teníamos, digamos, unos de estos de agua, unas fuentes de agua que podían suministrar a la producción que en aquel momento se estaba creciendo constantemente, que era la de aguacate. Esto sucede aquí, no os lo he dicho antes, en Málaga, en la zona de la Sarquía, cerca de donde yo vivo. En los años 70 empezaron a producirse aguacate. Hace 2 años, los que seáis de aquí, lo sabéis, alertaron de que ya se habían quedado las reservas, en las sequías, la reserva de los pantanos sin agua. Sin embargo, los productores de aguacate no podían dejar de regar su aguacate. Los que sepáis que el aguacate es maravilloso, estupendo, sirve para todo, es magnífico. Claro, la dieta del aguacate, fantástico. Pero el aguacate está todo el día tomando agua. Todo el día. Básicamente, no tiene fin. Claro, produce todo el tiempo. ¿Qué es lo que sucede? El aguacate, cuando yo era pequeñito y empezó a surgir, era como una maravilla, era como esta cosa exótica. No, se está criando allí por Vélez Málaga, por esa zona. Varía un dineral el aguacate. Hoy en día el aguacate ya vale más barato que los tomates. A eso hemos llegado. Y en México, que es el primer productor mundial de aguacate, y que además, como casi todos los grandes países productores exportan casi todo fuera, pues allí se encontró que buscando al guardián de las mariposas que había desaparecido, le vino la trama de los aguacates. Debajo de la trama de los aguacates estaba la trama del agua, quién maneja el agua, y a partir de ahí empezó a dar vueltas al mundo. Entonces este libro es un libro siguiendo el rastro del agua al final. Y el rastro del agua te lleva a cualquier lugar. Y al final no se trata tanto de quién mató a Homero Gómez, sino quién está robando el agua. Les contaba que hace 3 años y pico, cuando, bueno, mi nombre es Héctor Márquez, no me he presentado, soy periodista de la manera que soy, que lo que hago es intentar divulgar aquello que me apasiona y que me parece procedente a otras personas y transmitir eso que he conocido en un lugar a otro lugar. Y hace 3, 4 años ya, cuando se quemó esta librería durante la pandemia, pues me puse un poco al servicio de la librería, porque yo los conozco desde que era pequeñito, mis padres vendían libros, soy cliente desde siempre, amo los libros, donde haya libros me parece que todo es más amable, más humano y menos raro, como decía la canción,
y había que ayudar, y había que hacer algo. Y lo que yo sé hacer, que yo no me sé meter en los cárteles, como este señor, es eso. Y entonces inventé esta cosa del tercer piso, y en eso estamos. El primer libro que presentamos aquí es de un gran amigo que ustedes conocerán, los que sois de España, que es Joaquín Araujo. Joaquín Araujo es el grandísimo, el referente de la divulgación medioambiental, del naturalismo medioambiental en España. El libro que presentamos se llamaba Agua y hablaba, en un tono poético, de la importancia del agua culturalmente a lo largo de la historia. Es curioso que hoy lleguemos y que tengamos la otra cara, la cara de una historia que es absoluta y profundamente real, que está contada con digamos, con la vibración de un John le Carré en un thriller. Es un thriller, pero también está lleno de poesía. Simón, que estudió, y ahora nos explicará qué es, entre otras cosas, en una especie de instituto, no sé si un instituto, un centro, lo que es de ecopoesía, y no sabía qué puñeta era eso de ecopoesía, él nos lo contará ahora. Es también un poeta y tiene la sensibilidad de los poetas, porque para hablar del agua y de la crisis climática, algo en lo que es Simón experto, para hablar de los destrozos medioambientales, para hablar de lo que está sucediendo cada día, y de tanto suceder nos hemos vuelto ciegos a ello, hay que utilizar las palabras como lo utilizaban los indígenas, de una manera sagrada, invocarlas, que tengan peso. Porque ya saben ustedes, hablamos de Revolución Verde y a los 3 minutos está Endesa quedándose con Revolución Verde y convirtiéndolo en un anuncio. Hablamos de biofilia y a los 3 minutos ya tienes a Danone diciéndote que si te tomas 40 chupitos de eso que ellos hacen, te va a bajar el colesterol. Que da igual, que además el colesterol ya, total, lo bajamos y usted sigue consumiendo. Quiero decir, el poeta, como le decía, no solo tiene que estar recuperando constantemente y creando nuevas metáforas, sino tiene que estar alerta porque se las roban enseguida. Porque la gente que explota la tierra te la roba enseguida. Lo único que les puedo decir hoy, que esperaba que por la lluvia, porque saben que aquí, que en Málaga, cuando caen 4 gotas, ya todo el mundo tiene excusa para encerrarse en su casa y poner Netflix, han venido bastantes más personas de las que esperábamos, así que estamos muy alegres todos. Este libro, cómprenselo, dense ese gusto, dense ese placer. Hay muchísimas novelas que se publican, yo no voy a citar nombres, no voy a decir nada, pero voy a decir lo que siento teniendo que leer y promocionar. Rara vez me encuentro historias tan bien hechas como esta. Rara vez me encuentro a periodistas que mantienen la llama de una profesión que realmente se está acabando, que nos han hecho creer que ya todo es debatible, las cosas pueden ser ciertas o no ciertas según quien las hable. No, señores, hay una cosa, eso es lo hecho y es la verdad, pero hay que atreverse a hacerlo. Hay que ir a sitios y atreverse a contar historias, aunque seas el profesional más precario del mundo, porque es así, porque es una profesión muy precaria. Y lograr algo como esto, lograr que te cuenten lo que sucede delante de tu ojo y que tú lo estás viendo y que no te tomas el trabajo de mirarlo y de contarlo luego, es una hazaña tremenda. El libro está espléndidamente escrito, tiene, aparte de ese dolor que cuando ves cómo es la realidad, aparte de que te tomas la pastilla roja de esto es lo que está sucediendo, así que abre los ojos, te da también esperanza. Esperanza, si quiere, sin sentido. ¿Qué hacen uno? Al final del libro hay todo un listado de las personas, los activistas medioambientales que murieron durante ese tiempo. Es un listado, como aparece algunas veces en las películas. Tacatá, tacatá, nombres y apellidos. Porque tiene esa capacidad de contarte en este libro la gran historia, de verlo desde arriba, el gran mapa global de por dónde se mueve el dinero y los intereses
y después las pequeñas historias de las personas que se dejan su vida y su piel por defender, en este caso, unas mariposas que parece que, como él dice aquí, ¿a quién coño le importan las mariposas? Bueno, aquí a Simon le importan las mariposas, le importa el agua, nos cuenta toda la trayectoria del agua a lo largo del mundo y por lo menos pues sabemos que es más importante que el arca perdida de Indiana Jones y es el tesoro que tenemos que cuidar y que tenemos que salvaguardar. Yo ya aquí me callo un poquito y quiero darle la palabra primero a Simon, felicitarte por el libro y decirte lo primero, ¿cómo se te ocurre trabajar sobre eso? ¿Cuál es el origen de esta historia? Creo que hay algunos orígenes. La primera causa de mi trabajo es siempre miedo, podemos decir. Tengo mucho miedo sobre el futuro de mi hijo. Y todo proyecto se empezó cuando mi mujer estaba embarazada. Entonces esperamos por hijo y yo leí algunas noticias de Cape Town en África del Sur. Donde ellos tuvieron podemos decir, un término distópico sobre el día cero, el día cuando no van a tener ni gota, ni gota de agua. Entonces, yo estaba esperando por mi niño, ellos esperaban por su día cero. Y aprendí que nuestro futuro va a ser seco y no quiero este futuro para mi niño. Entonces, única cosa que puedo hacer es escribir algo, porque puedo solo escribir. Entonces, es primera causa. Miedo conectado con hijo. Pero también mis otros proyectos son siempre conectados con miedo por futuro. Por ejemplo, hace un año estaba escribiendo un reportaje sobre fentanilo que llega desde México a Balcanes y también a Polonia, Europa Central, podemos decir. Y también la primera causa es miedo. Entonces, es una cosa. Otra cosa, siempre quería escribir un reportaje global, podemos decir, sobre un tema grande. Y estaba pensando sobre el agua mucho tiempo. Tuve esta idea para escribir algunos reportajes de otros lados, podemos decir, de cada continente, pero la pandemia se empezó y el único país que era abierto fue México. Entonces viajé a México para escribir historias sobre Homero. Solo tenía esta idea que este va a ser un pequeño capítulo. Pero la historia de Homero es tan grande y tan interesante porque hay micromundo donde hay mariposas monarcas, donde hay carteles, minas, agua que se produce en montañas en Michoacán, va a México ciudad, 80% de agua que viene es de Michoacán. Entonces, en este micromundo quería empezar una historia grande y la metáfora de mariposa monarca me gusta mucho porque podría ir con los mariposas a otros lados. Además, la famosa metáfora de empieza con el batir de alas de mariposa y termina viendo un tornado en China, ¿no? Esto es lo que te has encontrado, ¿no? Sí, entonces podría escribir historias, por ejemplo, de Irak, de frontera entre Polonia y Bielorrusia. También podría ir a Marruecos se dice. También a Colombia, Estados Unidos, en todos lados. Y es gracias de Mariposa Monarca. Sí, son primeras causas de este libro. Antes le preguntaba a él, porque claro, cuando tú lees esta historia donde hay gente que claramente, como se enteren que es periodista, como este Martini, nombre falso del que habla, le puede coger y decirle, oye, ¿tú quién eres? ¿Qué me estás preguntando? Y digo,
y cómo, porque claro, yo lo vi al principio y decía, le vi en la foto esa que ustedes ven, y entonces es un primer plano donde puede ser un tipo duro, lleno de músculos, con cicatrices y tal. Ya después cuando lo he visto es como decimos aquí, pero si eres un canijo, eres un tirilla y tal. ¿Y cómo lo hace? Y dice, bueno, me inventaba que estaba investigando las mariposas monarcas y Como un pero biólogo. tú tenías un miedo del mundo, dice, que se le podía quedar a tu hijo. Pero después no tienes tanto miedo a la hora de enfrentarte cuando vas entrando por esos cárteles y eso no te da miedo. Soy siempre preparado, entonces tengo contactos en México, no es tan... Tuve mucho miedo porque hay alguna historia sobre los migrantes climáticos en este libro, y siempre tenía idea para escribir historias sobre los migrantes bangladeses que van a India por agua, pero cuando estaba trabajando en este libro se empezó una crisis climática, una crisis migratoria en Polonia. Es primera vez en nuestra historia que tenemos migrantes de otros mundos, podemos decir, en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Y esto fue algo nuevo. Yo quería aprender este fenómeno y también escribir algunos reportajes. Y en este tiempo empezó un viaje desde Istambul hasta Belarus. Trabajé en bosques en Belarus diciendo que soy ornitólogo porque no quería tener problemas con los guardianes belarusianos de Bielorrusia. Y esto fue peligroso, podemos decir. Mi esposa me decía que nunca más, pero en México me siento muy bien y tengo mi primer encuentro con la gente de cartel, un señor que le llamaron señor Cuaderno, porque él trabaja tiene cuaderno, entonces nota todas, no sé cómo es palabra. Sí, el escribiente, el que toma apuntes de todas las entradas que hay de todos, de los vendedores de tacos y de los... un contable, un contable. Sí. Entonces, esta experiencia fue primera y él fue muy amable. Creo que es algo raro que un polaco delgado viene para escribir historias sobre región y mariposas. Entonces, para ellos fue una cosa curiosa. Y ahora tengo muchos contactos con los carteles de Sinaloa. Por ejemplo, hace 2 semanas tuve una entrevista con un señor que es mexicano, pero tiene 2 laboratorios aquí, uno en Córdoba, otro cerca de Madrid. Entonces, porque esto es interesante para mí, otro trabajo, estoy trabajando en una revista polaca y escribo mucho sobre los carteles porque Polonia siempre fue un país de tránsito, pero ahora tenemos muchos laboratorios también. Entonces es interesante esta ruta de los narcóticos y el fenómeno como ellos trabajan, porque ahora no solo venden la cocaína o algo, pero también envían la gente, know-how podemos decir, Sí. y la gente. Entonces esto fue interesante y en esta ocasión fue mi primera entrevista con miembro de Sinaloa, no Sinaloa, pero miembro de cartel, y fue interesante nada más, no es tan difícil. Tú ya habías estado y supongo que con tu mujer en México, no, bueno, en México, en América Latina, porque habíais hecho una serie de libros que también, con uno de ellos creo que ganaste, este señor, el premio Pen of Hope del año Plumas de Esperanza de Amnistía Internacional del año 2021. Ese premio no se lo dan a cualquiera, os lo puedo asegurar. El premio de la Asociación de la Prensa de Málaga, lo siento mucho, pero se lo dan a cualquiera. Eso también os lo puedo asegurar. Es muy diferente la cosa. Estabais escribiendo unos libros, decía,
En América Latina, en Uruguay. En existe- Uruguay y nuestro primer libro fue sobre las comunidades rurales, podemos decir, en América Latina, en México, Ecuador, Colombia. Entonces empezamos esta viaje en 2014, fue un año y escribimos reportajes sobre las personas que siempre es sobre desigualdad, entonces queremos dar voz a gente que no son visibles en nuestro mundo privilegiado, podemos decir. O sea, sobre todo trabajaste con las comunidades indígenas, ya empezaste También. y rurales, Sí. o sea, indígenas rurales, quiero decir que vienen... Sí. Hay una cosa que en este libro es fundamental y que lo decía antes, que tiene que ver con el uso sagrado del lenguaje. Pues tú empiezas el libro con un prólogo maravilloso que es como si fuera el Génesis en la Biblia. En el principio era... Y cuentas un poco la historia de cómo eran los dioses, cómo se crearon las palabras, de dónde vino el agua. Y refieres una cosa que es el agua, el viento, el aire, el fuego, las montañas, los árboles, son deidades en aquellos lugares y todavía hay gente que los cuida con su vida, no solo porque le den un significado religioso a la manera que tendemos ahora una especie de fe ciega, sino porque son los que le dan la vida y llevan dándosela durante todo el tiempo. ¿Cómo has logrado mezclar esos dos lenguajes? Porque además es un libro que el valor más importante, creo yo, está en el dominio de los diferentes planos del lenguaje, el uso de las metáforas y tener a veces un lenguaje de película, o sea, de libro de John le Carré o de película de Scorsese, de matones, y otras veces un lenguaje de informes de Amnistía Internacional y en otras ocasiones un lenguaje lírico y además donde siempre aparecen las mujeres como las grandes cuidadoras del agua a lo largo de la historia. Eso es una parte muy bonita que está recorriendo todo el libro. Entonces, ¿cómo fue la pregunta que ya te has olvidado, sí. Sí, Tú preguntas no, mucho tengo mejor. que decir que porque el lenguaje es muy importante para mí y creo que las palabras crean el mundo que vivimos. Entonces tenemos que cuidar nuestro lenguaje y en este libro el lenguaje fue muy importante para mí. 2 años, todo trabajo fue 5 años y 2 años estaba pensando sobre el lenguaje solo. Entonces cada mañana decía a mi mujer que es último libro chao chao porque no tengo fuerza para trabajar más sobre estas palabras, pero creo que cuando hablamos sobre crisis climática, tenemos 2 opciones, dos narrativas más grandes, como negacionistas como Trump, que hablan que no hay crisis climática porque hay lluvia, y tenemos lenguaje apocalíptico, podemos decir, de todos ONGs, Banco Mundial, que en 2050 sí, Vamos a morir sí, todos. vamos Sí. a morir todos, Claro. el planeta va a explotar. Y este lenguaje no es bueno no me gusta porque no dan fuerza para luchar. La gente se sienten mal, se sienten culpables por todo el planeta y todo que pasó. Entonces creo que tenemos que encontrar un nuevo lenguaje y para mí el lenguaje de pueblos indígenas es muy interesante porque hay otra visión, nuestras relaciones entre nosotros y entre naturaleza. Para ellos los bosques o los árboles son como relativos. Nosotros usamos esta lengua muy dominante, ¿se dice? Dominante, muy centro-humanítica, humanocéntrica. Antropocéntrica, sí. Entonces, y nuestras relaciones, perdíamos nuestras relaciones con naturaleza por Se eso pierden también. las relaciones, Sí. sí. Entonces, para mí el lenguaje es importante y quería escribir este libro muy poético y muy metafórico porque creo que es uno de los caminos que podemos ir para luchar por el planeta. Entonces,
esto fue idea. Oye, y la manera de construirlo, tú vas cerrando, digamos, pequeñas historias, las apuntas, todos los datos, y después montas el puzzle. ¿Cómo lo haces? Porque esto es un libro de 4 años, por lo menos, de trabajo. 5. ¿No? 5 años de 5 trabajo. años. Claro. No y sé mientras cómo. tú vas haciendo cosas, entre una cosa y otra vas haciendo reportajes, un encargo por allí y por allá, ¿no? Todo gracias a mariposas. Me llevaron a todos lados, pero es como puzzle, podemos decir, porque en cada historia hay algunos enlaces a otras historias y me gusta. Ayer hablamos en Granada sobre narración de este libro y me gusta que una chica decía que es como un río que está, no sé cómo se llama. Los afluentes Sí, que va sí. serpenteando. Entonces, para mí, esto fue idea es un tributo para Agua también. Entonces, sí. Ahora vamos a hablar con ¿Quieres Alba, cambiar? que es la editora junto con Sergio, que está por allí sentado. Son los editores de la editorial Itineraria, que lleva... vosotros empezasteis en Lanzarote, ¿no? Alba, vente para acá, que te vea la gente un Me puedo poco y yo quedar ya me aquí. pongo un poquito de pie. Que vosotros empezasteis con Itineraria primero en Lanzarote, ¿no? Sí, vivíamos allí, Sergio y yo, y allí inició... Que no sois por el acento, no sois canarios. No, pero Vale. hemos estado allí muchos años. Vale. Y empezamos allí y hace 2 años y medio que volvimos a vivir a la península. Tú eres periodista también. Estudié periodismo. ¿Estudiaste sí. periodismo? No he ejercido mucho, pero Vale. sí, también soy periodista. Y entonces decidisteis abrir una editorial que básicamente estaba enfocado en viajes, literatura, viajes de cualquier punto de vista. Viajes interiores, viajes reales, viajes literarios, pero que estuvieran bien escritos. Exacto, sí, es el viaje pues desde un punto de vista muy amplio, libros que hablen de lugares, de sociedades, de culturas, también tenemos literatura de viajes clásica, diarios de viaje, pero el mundo del viaje en géneros como la no ficción, ficción, cuento, cómic, poesía, pues esa es la característica y el leitmotiv de Itineraria. Itineraria, ¿cuántos libros? Porque por aquí pasan muchas editoriales. Y hay algunas que te ponen los vellitos de punta, ¿no? Y dices, uy, esta hace las cosas como a mí me gustaría que se hicieran siempre. ¿Cuántos libros sacáis al año, por ejemplo? Bueno, depende del año. El año pasado, por ejemplo, publicamos 5 y este año van a ser 4. Vale. Depende. Sí que es verdad que nosotros le damos todo el cariño y todo el tiempo necesario al proceso de la edición, entonces cada libro lleva su tiempo y bueno, pues en ¿Y lo eso, acompañáis? O sea, hacéis sí. también un viaje para el viaje, estáis acompañando a Simon por la tournée, por la Sí. gira. Ya lleváis 4 ciudades en Esta es la España. cuarta. Esta es la cuarta. ¿Termina aquí la gira o continuáis ahora? Sí, termina aquí. Simón vuelve a Polonia, pero como esperamos que vuelva pronto, pues Claro. en el futuro Si hay haremos más gente que lo está viendo presentaciones. desde YouTube, que sepan que bueno que le pueden escribir y ya pondremos y que lleven a Simon a que Opryszek, que me gusta eso de Opryszek, ¿cómo llega este libro a vosotros? Bueno, cada libro la verdad es que tiene una historia, cada uno nos llega de diferentes maneras. Y en el caso de Agua, de Simón, pues fue en una feria en Madrid, Feria Liber, donde Polonia era el país invitado. Ajá. Y entonces, como Sergio y yo somos muy curiosos, siempre nos encanta estar ahí viendo posibilidades de libros e historias. Y en este caso, pues el que más nos gustó fue el de Agua. Nos enamoró, o sea, fue como la historia nos atrapó, luego leímos fragmentos en inglés y fue como, esto es una maravilla. Ahí estaba, digamos, la edición polaca. Es lo Exacto. que veis, la edición Sí. polaca. En el stand polaco, pues vimos algunos libros y el de Agua nos pareció increíble. Y claro, hay una cosa que también te pregunto a ti. Cuando yo era joven periodista, que nunca he sido periodista, yo no estudié periodismo, o sea que no es una cosa, soy un infiltrado desde el principio. Pero sí tuve conciencia de que existía un señor que se llamaba Ryszard Kapuscinski, que nos daba
lecciones que hablaba de cómo había que ser periodista y que hablaba que ser periodista era una cuestión de ética. De hecho, tiene un ensayo famosísimo que era Los cínicos no sirven para este oficio. Mucha parte de la obra de Richard Kapuscinski está editada en España en anagrama, los pueden conseguir, comprarlos. Todos sus libros son una maravilla. Y claro, cuando llega aquí, digo, hombre, un polaco. Polaco no es que conozca muchos periodistas polacos, conozco a Kapuscinski, no conozco a nadie más. Y empiezo a leerlo y digo, joder, pero si es que este tío escribe como él. Después me doy cuenta de que cuando entra en lo de la frontera de Bielorrusia, allí es donde nace Kapuscinski también. Sí. Kapuscinski, tú has sido finalista del premio Kapuscinski hace un tiempo y este año lo eres también, ¿no? Sí, sí. Con ese trabajo que estás hablando sobre el fentanilo directamente. ¿Qué es para ti Kapuscinski? Porque supongo que si tú estás en esto es por él también, ¿no? Sí, cuando era niño quería ser futbolista de FC Barcelona o Kapuscinski. Entonces, todo que pasa en mi vida es conectado con reportaje y todas las decisiones son por sus libros. Entonces, es una persona muy importante para mí en mi carrera y mi vida. Quería preguntarte una cosa. Porque sabes que después de la muerte de Kapuscinski, muere en el 2007, ¿no? Me parece. Sí. 2007, empieza un poco de alguna polémica. Tenemos que sacarle punta a todo el mundo. Entonces, Kapuscinski, que además era una línea moral importantísima, hay gente que empieza a decir, bueno, Kapuscinski se inventaba a veces los relatos, bueno, Kapuscinski no era tan guay con sus mujeres, bueno, Kapuscinski, es decir, vamos a enmerdar al hombre que es un... Yo quiero preguntarte a ti, por ejemplo, cuando utilizas, tú haces una entrevista, ¿y cuál es la línea fina entre el hecho, lo que sucede, y la posibilidad de convertir la narración en algo hermoso literariamente? ¿Dónde está esa línea? Esta línea es para mí muy importante y no hay, para mí los facts, un facto, ¿sí? Es más importante. Y no hay espacio para inventar. Entonces, para mí, Kapuscinski es una persona muy buen escritor, pero sabemos que algunas historias fueron falsas. Por ejemplo, cuando estuvimos con Maya en Salvador y Honduras, buscamos una historia sobre Amelia Bolanos. Aquí es una persona protagonista de la guerra del fútbol, un libro muy importante en la carrera de Kapuscinski. Buscamos porque yo soy fan de fútbol, entonces quería ir a Grave, la tumba de chica por quien se empieza la guerra, el libro de Kapuscinski. Pero hablamos como 2 semanas con la gente en Salvador, en Honduras, y esta historia es falsificada, inventada. Y para mí, como para un fan, y también para mí como periodista, es muy, muy difícil. Pero creo que Kapuscinski primero es una persona que escribe muy bien y ahora soy fan de sus libros, pero como el escritor, otros podemos decir lentes. Yo supongo que en Polonia, entre el mundo periodístico, existe también un dicho que a ti te dicen cuando empiezas a meterte en los periódicos, a intentar escribir, bueno, eso era antes, ahora ya no hay periódico, hay otra cosa, que te dicen, no dejes que la verdad te estropee una buena noticia. Que supongo que allí existe. ¿Eso existe también, ese dicho? Sí. En todos lados, creo, en todo lado periodístico. Y estamos hablando de que por un lado tienes miedo a que ese mundo de apropiación indebida de las grandes corporaciones, del gran capital, de los intereses del capital, básicamente, que es lo que aquí está, de lo que es común y de lo que no es de nadie, pues lo vayamos perdiendo por explotación. Pero ¿no tienen miedo que precisamente los periodistas que teóricamente nacieron como un contrapoder dejen de existir porque ya no tienen independencia? Porque están todos los medios de comunicación comprados
por el capital? Yo creo que ahora tenemos una grande crisis de periodismo y no solo en Polonia, pero en todos lados. Me gusta mucho el país, por ejemplo, pero también estoy leyendo y yo sé que Va bajando. el nivel Sí, sí. cada año es más abajo, se dice. Y ahora en esta era de clickbaits, de Instagram, de todo eso, el periodismo narrativo va a morir, creo. Yo siento como un dinosaurio en Polonia, por ejemplo, porque no hay personas que quieren trabajar 5 años por un libro y también no hay dinero. Entonces, para escribir este dinero, yo estaba trabajando como un guía turístico para tener dinero, como un fixer en Ucrania durante guerra, solo porque creo que es mi misión, pequeña misión, Claro. pero no hay dinero de eso. Entonces, cuando tú haces misión, no hay lugar para mentiras o algo así. Entonces, es una cosa muy importante para mí. A mí Pero todo no, esto no me... tengo miedo de corporaciones y estoy luchando con corporaciones. Ayer, no te vayas, porque se ha quitado, que poco No, foco puedes- tiene, no, puedes sigue, decir sigue algo aquí, también, por Dios, porque- sí, sí, me estabas diciendo que encontraste el libro. Quiero una cosa también saber. En un principio hablasteis cuando contactasteis con Carlos para que este libro pudiese venir por aquí, que lo mismo venía la traductora, ¿no? La traductora vive en España, una polaca que vive en España. Vive en también. Barcelona. Ah, vive Sí. en Barcelona. Sí, Ok. Katarzyna Gorska, Eh, que ha hecho un trabajo ¿tú has- buenísimo, buenísimo. ¿Tú has podido leer, ya lees lo suficiente español como para saber si está bien escrito la traducción? Sí, 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 ¿no? y creo que su trabajo es fenomenal. Hablamos sobre la versión latinoamericana porque hay una pequeña chance que van a vender el copyright para Argentina y todos lados en América Latina. Y ella me dijo que ella no quiere porque no se siente muy buena con el lenguaje de América Latina, como los pequeños detalles de este Sí. lenguaje. Y en español podemos decir, Sí. se siente muy buena y es un trabajo muy, muy bueno. Yo supongo que en la transcripción, te digo cosas que suceden cuando tú le haces una entrevista a alguien, normalmente tú sacas un zumo de entrevista, no suelen ser las palabras, hay un poco de edición, ¿no? O sea, nunca se puede mentir, pero sí hay que identificar. ¿Ha utilizado a lo mejor tus notas, porque tú no grabas las conversaciones o No, las anotas? siempre no, grabo. Siempre las grabas. Sí, sí, vale, sí, vale, todas. vale. Eso no le molesta a nadie, nadie te dice quita el... No, si son miembros de cartel, tengo mis... Sí, pero si hablamos con protagonistas, por ejemplo, siempre tengo que grabar porque, primero, por los detalles, son muy importantes para mí y creo que cada persona tiene un tipo de palabras que usa y es importante si es persona de, por ejemplo, de Colombia habla otra manera que persona de México, por Claro. ejemplo. Si es un experto, habla otra manera que un activista social de rural, por ejemplo. Ujú. Entonces los detalles son muy importantes. Tengo que grabar porque si no, no hay otra posibilidad. Siempre estoy grabando todo. ¿Y lo transcribes inmediatamente? ¿Haces una transcripción, una edición cuando llegas a casa, por ejemplo, No, al hotel y no, tal? Depende. Vale. Algunas veces estoy esperando algunas semanas porque para escribir una historia me gusta tener todos los protagonistas, todos expertos para aprender y después estoy volviendo a protagonistas o expertos con otras preguntas. Entonces, creo que más importante es explicar a la gente que no va a ser una entrevista como 1 hora. Con la mujer de Homero hablamos 4 días por algunas horas. Entonces hay más y más preguntas, más detalles. Es muy importante
No me gustan entrevistas por Zoom, por ejemplo, o algo. Siempre Claro. me voy a una persona y quiero sentar en su casa, sentir, no sé, en Cómo cocina, huele, cómo se mueve, sí, claro, claro. los pequeños detalles, por ejemplo, aquí hay una foto, ¿qué significa para ti? Aquí hay un perro y cómo se llama. Y esto, pienso que los detalles te construyen la historia. La historia, Porque exactamente. puedes sentir este mundo cuando tienes detalles. Entonces, tengo que sí, sí, grabar y tengo que hacer fotos para mí, para tener un pensamiento como fue y todo eso. Entonces, Fijar el pensamiento. sí. O sea, se parece mucho y más aquí que estás buscando casi ¿quién mató? ¿No? Esto podría ser como la serie de David Lynch, ¿quién mató a Laura Palmer? ¿Quién mató a Homero Gómez y por qué? Y yo me imagino esas pizarras de los detectives que están con la fotografía, un poco en tu cabeza lo haces Sí, así, sí, ¿no? pero esta idea venía también de crisis de periodismo en Polonia, porque y crisis de los libros, porque la gente en Polonia no quieren leer libros sobre crisis climática. Entonces tuve una idea para escribir un thriller o Sí. un true crime para vender este libro entre los negacionistas, por ejemplo, porque ellos no quieren confrontarse con esta crisis climática. Entonces tuve una idea, no sé si buena, si no, pero para vender y para invitarle a esta historia por otro lado. Entonces, sí. Sí. Oye, María Ángeles, ¿tú te acuerdas de aquella serie que vimos que protagonizaba Mark Ruffalo, que era sobre los vertidos en un... ¿Te acuerdas cómo era? Dark Waters, Dark Waters. No Dark conozco. Waters es una serie, me parece que era HBO o de Amazon, no me acuerdo qué era, que utiliza básicamente, bueno, en este caso sí era, para contar una... y yo pensaba que evidentemente esto tiene una historia muy trasladable a todo un formato o documental o ficcionado con interpretaciones, porque la historia es realmente fascinante. Sí, Tú eso sí. lo piensas también, supongo, como una posibilidad de... Es una historia maravillosa para periodista y también muy trágica, pero para mí es una ¿cómo decir? No quiero solo decir esta historia, me sirve para enfocar en En otros lugares. otros lugares y para explicar, por ejemplo, hay un capítulo sobre los aguacates y los carteles. Vamos a ver. Es muy importante porque aguacate usa mucha agua, bla, bla, bla. Pero aguacate es para mí un símbolo de producción de alimentos en el mundial, porque producción de alimentos consume como 70% el agua del mundo. Entonces, si vamos a buscar soluciones, tenemos que cambiar algunos Parámetros, sí, parámetros claro. y todo eso. Y podría decir historia de Uzbekistán sobre algodón, sí, algodón, y también, pero aguacate me funciona en este libro porque Homero trabaja con los bosques y con las mariposas y los carteles llegan y para ellos aguacate es ¿cómo decir? Tercer negocio, podemos decir, Sí. humano tráfico, narcotráfico y después aguacate que venden en Estados Unidos. Entonces, y para, no sé si se dice en español, lavar dinero. Sí, lavar dinero, sí, sí. Blanquear, sí, Sí. blanquear dinero. Entonces, es una historia que es un símbolo. Y también cuando estoy hablando sobre las minas en Michoacán, esta mina no es tan importante y tiene influencia para agua, pero es una cosa para explicar cómo esto funciona en Polonia, por ejemplo, donde tenemos muchas
minas de carbón y nuestros políticos le aman carbón, todos. Entonces, todos los puzzles son por eso. Y esta historia como micromundo es muy interesante para escribir sobre problemas mundiales. Hay una cosa que tiene que ver al final. Bueno, el aguacate, como decía al principio, es muy importante en esta zona, pues se ha ido convirtiendo en una fruta importada de otro lugar. Fue un alemán el que se trajo los primeros aguacates. Luego te contaré esa historia, que también es interesante. Y ahora mismo es el motor económico, son dos frutas, o sea, que son los mangos y los aguacates, que no tienen nada que ver con el terreno, que ahora mismo se han convertido en el motor económico de una zona muy determinada, que además no está preparada para, digamos, ese estrés hídrico que hay. Pero tú has llegado aquí, por ejemplo, porque después de todo esto, lo que te encuentras son a corporaciones que empiezan a hacerse dueños de los espacios, porque hay fuentes de agua, recursos subterráneos de agua, y se hacen dueños del agua, la terminan envasando. Entonces, es decir, has llegado a los popes de los dueños del agua, por ejemplo, a Nestlé, a Pepsi, a Coca-Cola, que son grandes dueños de la producción del agua a escala mundial, ¿no? Creo que privatización del agua es, en sus opiniones, es futuro del capitalismo. Claro. Entonces, por ejemplo, el ex jefe de Nestlé decía que él quiere vender agua como mercancía y ellos quieren esto. Y hay reportes sobre los terrenos. No sé esta palabra, land grabbing, ¿cómo se llama? Extracción. Extracción de terrenos. Hay noticias que ellos compran, no solo Nestlé, pero otras grandes corporaciones, ellos compran tierra en África, en América Central, porque hay agua subterránea. Sí, y Claro. van a vender esta agua en futuro. Entonces, otra cosa son los gobiernos, también usan agua como una arma, podemos decir, como por ejemplo Israel, que tiene tecnología mejor en el mundo conectada con hidrología. Sí. Venden esta tecnología a Irán también, pero ellos controlan cada gota y ahora sabemos que hacen en Gaza, por ejemplo. Es una metáfora, pero pueden cerrar El grifo. Claro. Y pueden Ahogar a la población. hacer Claro. una crisis de alimentación. También los migrantes que llegaron a Polonia en 2021 fueron los iraquíes y kurdish iraquíes, y ellos vinieron también, no solo por esto, pero también por problema de agua, porque Turquía y Irán controlan 70% del agua que tiene Irak. Entonces pueden bloquear las ¿Cortar el suministro? presas. Una presa, vale. Y sí, sí, pueden sí. usar esta agua como una arma. Entonces tenemos gobiernos, tenemos corporaciones, y es un mundo, es una cosa muy importante para mí. Este mundo es muy patriarcado, también en tema de agua, porque el patriarcado del agua, el capítulo sobre esto es más importante en este libro. Sí. Creo que las mujeres que, por ejemplo, en 80% de las casas que no tienen acceso al agua mundial, las mujeres son que van por agua, que transportan agua, son víctimas de violencia durante el transporte. Por ejemplo, cada segunda víctima es durante el transporte del agua en Darfur. Van 7-5 kilómetros por día para transportar esta agua. Tuve esta experiencia en Iztapalapa, una comunidad o una zona en Ciudad de México, donde trabajé con un chico que es un
conductor un conductor, el que llevaba el pipa, elefantito, ¿no? Sí. Sí. Y viajamos juntos 3 días durante la pandemia en esta zona y siempre nos esperaban las mujeres y las chicas. Ellos no pueden ir a la escuela, no pueden tener trabajo porque esperan por agua. Entonces tenemos este mundo muy patriarcado. Y es también una metáfora de nuestro mundo, nuestro capitalismo y futuro del... entonces, para mí, este libro es una voz, un grito contra el capitalismo y contra la desigualdad. Entonces, sí, quería, no sé si me entiendes o no, sí, pero yo creo que lo entendemos todos perfectamente, ¿verdad? Gracias. Como os decía, oye, no iros sin comprar libros, de verdad, o sea, que me enfado con vosotros. Que además habéis escuchado a Alba, hacen 5 libros al año. 5 libros al año y venden 4 ejemplares, esto no se sostiene, un poquito de comunidad, porque este libro también habla de las comunidades y de las relaciones y de los compromisos. Me gustaría daros la palabra también a vosotros que hagáis alguna pregunta, que deis alguna opinión, que después María Ángeles, que es quien me soporta a mí, me dice, no has parado de hablar, no dejas hablar a nadie. Pues ya está. Míralo. ¿No quieres? ¿Qué pregunta? Hay una pregunta. Una pregunta, bien. Espérate, que te doy el... Aquí tengo otro. Para que esto se grabe. ¿Y tu nombre, si no te importa? Hola, buenas tardes, soy Luisa. Y bueno, más que una pregunta eran 2 aportaciones. Hablar del estrés hídrico al que son sometidos los habitantes, tanto humanos como animales, en las zonas donde se establecen empresas capitalistas tipo pistacheras, como en la zona de Daimiel, en Castilla-La Mancha. Y por otro lado también el abuso y del recurso hídrico para la utilización dentro del feudalismo cinegético. Yo soy de una zona del Valle de Alcudia, de Ciudad Real, donde los cazadores y las fincas de cazadores, que ya no son señores de la caza, son grandes empresas de la caza, restringen el uso del recurso del agua para sus propias necesidades de la empresa, ¿no? Claro. Como por ejemplo cortan el curso de los ríos, hacen lo que quieren, presas, represas, todo para desviar el río y que les coincida con las estructuras estas que montan, cinegéticas, para que los animales vayan a beber una determinada zona y no a otra, con lo cual todo esto influye también en la propia población, ya no solamente en la población animal, sino también en la población humana. Y el hecho de que las pistacheras, como el caso de, bueno, está cerca de Daimiel, Puerto Lápice, por allí, en este caso afectó completamente también no solo a la población animal, sino también a la humana, porque cortaron el acceso a los caminos tradicionales que utilizaban las familias, las personas para ir a bañarse al río, para pasar el domingo, para ir a comer, para ir a lo que pues, como un paseo, ¿no? Con las bicicletas y tal. Y todo eso lo restringieron porque al perimetrar la finca para producir algo absurdo como es el pistacho, pero que ahora mismo es oro para estas grandes industrias, ¿no? Del abuso capitalista, pues lo que hicieron fue cortar precisamente el acceso tradicional a ese recurso del agua, a los ríos. Los animales mueren en las vallas deshidratados porque cuando quieren acceder por los caminos tradicionales al agua, gamos, gacelas, ciervos, pues se ven con el obstáculo y mueren allí, mueren directamente. Y entonces eso es terrible, o sea, el abuso que se hace con el agua, y en el Valle de Alcudia lo hemos visto, bueno, por no hablar ya de las tablas de miel y de los parques naturales y nacionales que tenemos allí, que están sometidos también al arbitrio, bueno, pues de que las empresas hagan vertidos, como la quesera esta de Alcázar de San Juan, que se cargó toda la flora de las tablas de Daimiel, un parque nacional. Se la cargaron porque introdujeron allí yo no sé qué elementos químicos en el queso, lo vertieron directamente a las tablas y ya no hay peces en las tablas, ya no hay vida, ni siquiera vegetación ni nada, ¿no? Es decir, ¿y esto sabes quién lo detiene?
Yo agradezco de verdad este libro y que haya gente joven como tú y gente joven como Alba que estéis en este empeño de exigir el recurso, el derecho al agua, ¿no? Como un recurso necesario y por lo tanto relacionado con la vida. Quiero solo decir que usted habla más rápido que mi esposa. Pero puedo recomendar un documental de estadounidenses, se llama The Grab, y es un buen documental que explica todas las redes también entre los capitalismo, gobiernos, Putin, guerra, alimentación. Ahora tenemos precios más altos en la historia del mundo de los alimentos. Entonces, ¿por qué? Porque es una idea de Putin también. Entonces, y es conectado con la guerra y todo, y crisis energética. Entonces, todo se conecta. Y este documental explica en una buena manera todos los mecanismos de todo eso, conectado con agua también. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o dar una opinión? Hablar sobre el agua, sobre cómo era de chico Simón. Sí, del agua, de lo que queráis. Espera, sí, dame. Bueno, primero me llamo Di Rebeca. tu nombre, porfa. Rebeca, me llamo Rebeca. Rebeca. Primero de todo, que muchas gracias por el libro. Con lo que habéis contado me parece fascinante. Y bueno, agradezco que haya personas, como dijo ella, que se esfuercen por sacar estos temas a la luz. Y teniendo en cuenta que tú has estado en contacto con personas que tienen negocios turbios, ¿y no tienes miedo de que pueda haber represalias por sacar a la luz con tu nombre y apellidos y así públicamente algo que todos sabemos, pero que tú les has puesto nombres y apellidos? No entendí. Sí, lo que te pregunté antes, si no tienes miedo a que al sacar de esto a la luz pública tenga represalia y te busquen los que están implicados en el negocio. No tengo miedo porque yo estoy usando también los reportes de los expertos y siempre no soy persona que ¿cómo se dice? I found Maja, pomożesz? Że nie jestem osobą, która tylko to w jakiś sposób odkrywa, tylko że mam podkładki pod to, w sensie takim, wiesz, że raporty itp., nie? Tak, no. Espera, déjale el micro porque si no lo escuchamos el resto. Qué bueno. Acércatelo. Ella habla muy rápido. Bueno, pues me parece que mi marido quiere decir que no es la única persona que trabaja en esos temas, que siempre cuando encuentra una persona que es protagonista de su libro, de la historia que escribe, siempre también busca a los expertos, a otras personas que investigaron el tema para apoyarse en ellas, entonces no se siente como solo enfrentado a todos los enemigos del mundo, ¿no? Espera, que está Maya, ¿no? Maya. Maya, no te escapes. Porque tú eres periodista también. Sí. Tú eres periodista y además hicisteis 2 libros juntos, ¿no? Sí. Ahora ya, él me dijo antes, dice, no, es que alguien tiene que traer dinero a casa mientras él se dedica a hacer. ¿Cómo es trabajar con tu propio marido? ¿Era ya tu marido cuando trabajabais? No era mi marido, pero somos pareja 2 años. Bueno, ya erais pareja. Entonces éramos parejas. Sí, cuando salimos a América Latina la primera vez, el primer año que trabajamos juntos, que luego salió el libro, que no lo esperábamos al principio, pues sí, el primer día trabajamos juntos y como tenemos la misma idea, el mismo enfoque, sí, que es lo importante para nosotros en cada historia, y y además el reportaje de prensa tiene unas reglas bastante fijas, sí, que tienes que respetar, entonces no era difícil nunca, ¿no? No era difícil compartir el trabajo, siempre era así, que como cuando habían, digamos, 8 protagonistas de la historia, nunca discutimos por quién habla con quién o quién hace qué parte del reportaje. No, de esto no discutimos nunca, de otras cosas sí. y tú eres
una de las primeras lectoras de lo que él escribe? Claro que sí. Claro. Y tú le dices, esto no. Sí, Eres también, dura, ¿no? También, claro, porque es normal, como eso también, eso sí que tuvimos que aprender, porque cuando estábamos trabajando en nuestro primer libro, era el primer libro para Simón y el primer libro para mí, entonces los dos sentíamos mucha presión, pero también sobre la presión que poníamos sobre nosotros mismos, ¿no? Y me acuerdo que alquilamos una casa por 3 semanas en Bolivia y era un primer intento de escribir el libro, primera vez, porque antes como escribíamos para los periódicos, entonces era fácil. Y después de 3 días nos encontramos, Simón escribió un capítulo, yo el otro, y nos encontramos los dos muy contentos con el trabajo que hicimos. Lo intercambiamos y luego los dos nos dijimos cosas muy malas, porque Simón se volvió en un poeta, y yo como decidí que no necesito ningunos adjetivos, como solo la información, entonces fueron 2 cosas muy distintas y no pudimos, creo que bebimos como 6 botellas de vino para como... Pero 3 días, no en una. Para olvidarse de todo eso, porque era una catástrofe y pensamos incluso que no vamos a poder seguir, ¿no? Pero lo dejamos por unos 4 meses, leímos muchos libros, no solo de ficción, pero también de no ficción, y para inspirarse un poco y hablar otra vez de qué lengua encontramos para las historias que sea más unida, digamos. Más unida. Y yo supongo, ahora mismo, vuestro hijo es bastante pequeño, entonces Tiene todavía... 7 años, sí. Creo que si sois como sois, ya a los 10 lo vais a mandar solo a que se busque la vida. No, es una broma porque tenemos un hijo que le encanta estar en casa. Ah, bien. Sí, a él no le gusta tanto viajar como a nosotros. Entonces, no sé, a lo mejor eso cambiará, pero por el momento sí, siempre es así, ¿no? Que la vida te lleva lo que no te esperas. Y echas de menos cuando lo ves a él irse a esos lugares donde tú has estado con él, que claramente es tu afición, quedarte tú en casa. Bueno, yo no me aburro, ¿sabes? Además, hago muchas cosas como descubrí, bueno, pero no es un encuentro sobre mí, pero yo descubrí otras pasiones también en mi vida y descubrí que como con el reportaje lo que me faltaba siempre es que yo siempre me sentía que yo gano mucho escuchando las historias, como saco de las personas su atención, saco sus historias y estoy como drenando, no sé si es así como sí, que yo me llevo mucho, Sí. sé que les doy mi atención y les doy, bueno, la posibilidad de hablar y todo, pero al final, bueno, eso sí es triste, pero normalmente los reportajes no cambian mucho para la vida de las personas que describimos, ¿no? Y yo me sentía un poco mal con eso, entonces encontré totalmente otra manera de como volver al mundo, a las personas, el amor y el cariño que me ha llegado, y también hago masajes, entonces... Sí, eso te iba a preguntar, sí, porque él me ha contado más o menos que lo que hace, te dedicas a masaje. También. ¿Has aprendido técnica de masaje hawaiano? Sí. Sí, bueno. Ese no lo conozco yo. Pero bueno, yo hago muchas cosas, no me aburro, pero sí que me gustaría volver con Simón a América Latina un día seguro. ¿Os gusta América Latina, no? Sí, mucho. Y cuando, por ejemplo, visitáis España, a ver, yo voy a dar una opinión primera, para que no os sintáis tampoco... A mí España me parece que es como si la esencia, incluso del lenguaje, se estuviera disolviendo, mientras allí tiene una vida... una capacidad, tiene una fuerza. Ahora solamente hablamos del lenguaje y de la relación con la cultura, como si España fuese una cosa muy vieja ya, muy abandonada, muy... Yo creo que toda Europa es un poco vieja ya, ¿no? Sí, ¿no? Sí, pero no es solo como que España, América Latina, pero me parece como continentes, ¿no? Que Europa se está viendo para abajo, ¿no? Vosotros que veis tanto... Preguntas para ambos. Esto es como... ¿cómo se llamaba aquello? Macmillan y esposa, no se llamaba aquello. Esta serie es donde hay una pareja de detectives, ¿no? Y que llevan y tal. Bueno, que veis tanto la realidad y además estáis acostumbrados a tener una visión periférica global desde arriba. Está claro que en este mundo actual la mayoría de las personas básicamente bloquean la expectativa de lo que parece que va a suceder, del colapso que parece que está muy cerca, y también es una estrategia que se utiliza, tú antes lo has dicho, negacionista
y apocalíptico son dos maneras para básicamente que no te enteres que mientras tanto te están robando alrededor. Pero ¿qué creéis que va a suceder? ¿Cuál es la agenda inmediata? Porque estamos viendo ahora unos cambios demasiado rápidos en política, en geopolítica, en cuestiones ambientales, en tecnología. ¿Cuál es la agenda? Esta es una pregunta un poco extranjera. Sí, ¿Se va a acabar el mundo muy cuando metafórica, pasa pero mañana? creo que muy importante es leer libros y poesía, Sí. y también usar metáforas y lengua concreta, y también es un camino para hacer su sensibilidad, y sensibilidad es futuro del mundo, y si queremos hacer con el mundo algo, tenemos que cultivar esta sensibilidad. Esto me ha parecido precioso, hombre. Oye, tiene un piquito de oro, ¿eh? Ya lo sé, ya lo sé. Bueno, alguien más que quiera decir algo. Me gustaría también, Alba o Sergio, que contaréis cuando hacéis 5 libros al año, claramente está muy medido la trazabilidad de cada cosa, ¿no? Yo aplaudo esa decisión enormemente porque creo que las cosas tienen que tener tiempo para ser escuchadas, espera que te respondan y tal. ¿Esto se sostiene o tenéis que hacer masajes hawaianos también para...? No hacemos masajes, pero hacemos otras cosas también. Sí. Vale. Sí. Vale. ¿Ambos sois periodistas? Sergio es diseñador gráfico y, Vale. y yo periodista y, bueno, comunicación en general. Ok. ¿Y qué es lo Pero- próximo que viene? ¿Qué es lo que tenemos ahí? ¿O todavía no lo sabéis? Sí. En unas semanas vamos a publicar un libro que precisamente está aquí la traductora, Marta. Es un libro de Virginia Woolf y Ole. son los viajes que hizo por Italia, Grecia y Turquía. Bueno, ya sabéis dónde tenéis vuestra casa, si podéis, si tal, si esto continúa, que no sabemos nunca lo que va a suceder, porque todo el mundo que veíamos pues parece que está extrañamente amenazado. Bueno, yo no sé qué más decir. ¿Quieres despedirte de alguna manera? Os les pido un caluroso aplauso a la gente que venga. ¿Quieres despedirte de alguna manera? Quiero decir que estoy muy feliz primero que tengo el libro en español, y que ustedes están aquí conmigo durante la lluvia en Málaga. Entonces es una cosa grande para mí. Muchas gracias por venir. Pues muchísimas gracias. Un fuerte aplauso a Alba Cantón y a Simón Oprichek. Muchísimas gracias. Es un honor.